Woodland Hills, California, 23 de enero de 2017. Son las 4:53 de la tarde cuando dos figuras encapuchadas corren por las calles adineradas del vecindario. La sangre en sus manos todavía está fresca. Detrás de ellos, en el patio trasero de una mansión de $1 millón, un reconocido estilista de cabello agoniza sobre el suelo de su propio patio. Múltiples heridas de arma blanca en el cuello, el rostro y el pecho. Un minuto después, a las 4:54 de la tarde, el teléfono de emergencias recibe una llamada. Una voz de adolescente, temblando con un terror absoluto, desesperada, suplicando que alguien salve a su padre. Isabela Cimentelli, de 16 años, acaba de llegar a casa desde la escuela. Lo que encontró en el patio trasero la perseguirá para siempre. Esta es la historia de Fabio Cimentelli, un inmigrante italiano exitoso y carismático que construyó un imperio en la industria de la belleza en Los Ángeles. Pero más que eso, esta es la historia de la traición más absoluta. Una historia de codicia, obsesión y un asesinato calculado, orquestado por la persona que se suponía debía amarlo más que nadie en el mundo. Fabio Cimentelli tenía 49 años cuando murió. Había llegado de Italia con poco más que ambición y talento, y había construido una vida que muchos envidiarían. Una mansión en Woodland Hills, un Porsche negro en la entrada, clientes famosos que confiaban en sus manos para lucir su mejor versión, y una familia que para el mundo exterior parecía completa y feliz. 20 años de matrimonio con Mónica, 2 hijas adolescentes. El sueño americano hecho realidad por un hombre que lo había construido desde cero, con esfuerzo y dedicación. Cuando los paramédicos llegaron a la escena esa tarde, Fabio ya no había nada que hacer. Fue declarado muerto en el lugar. Los gritos de Isabela resonaron por todo el vecindario mientras los investigadores comenzaban a procesar lo que parecía, en un primer vistazo, un robo que había salido terriblemente mal. 2 figuras encapuchadas habían sido captadas por la cámara de seguridad de un vecino a las 4:18 de la tarde, trotando en dirección a la casa de los Cimentelli. El Porsche negro de Fabio había desaparecido de la entrada. Fue encontrado abandonado 5 millas más lejos, con gotas de sangre en el interior. Pero cuando el detective Ryan Werner, del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, estudió cuidadosamente la evidencia, algo no cuadraba. El Rolex de Fabio, un reloj que valía miles de dólares, seguía intacto en su muñeca. Su billetera estaba sin tocar en su bolsillo. Nada más faltaba de la lujosa casa. No había cajones saqueados, no había cajas fuertes vaciadas, no había señales de entrada forzada por ninguna parte. Para cualquier investigador experimentado, la escena enviaba un mensaje claro. Esto no había sido un robo. Esto había sido una ejecución disfrazada de robo. La cronología era quirúrgicamente precisa, como si alguien hubiera cronometrado cada movimiento con exactitud. A las 4:18, las dos figuras encapuchadas se dirigen hacia la casa. A las 4:53, el Porsche negro sale disparado. A las 4:54, apenas 60 segundos después, el auto de Isabela entra al camino de la entrada. Era casi como si alguien supiera exactamente cuándo Fabio estaría solo y vulnerable. Como si alguien conociera su rutina desde adentro. 3 días después del asesinato, Mónica Cimentelli organizó un servicio conmemorativo para su esposo. Amigos y familiares
se reunieron en el mismo patio trasero donde Fabio había sido brutalmente asesinado, llorando a un hombre que había tocado tantas vidas a través de su trabajo en la industria de la belleza. Mónica parecía devastada. Apenas podía articular oraciones coherentes, repitiendo una y otra vez las mismas palabras. Ya no soy una esposa, ya no soy una esposa. Su dolor parecía aplastante, total, genuino. Pero había alguien en el memorial que no encajaba. La amiga de Mónica, Deborah Ord, lo notó inmediatamente. Un hombre que nunca había visto antes, mezclándose con la familia en duelo, ofreciendo condolencias, completamente fuera de lugar en el círculo de amigos y colegas de Fabio. Algo en su presencia se sentía profundamente mal. Y había algo más que Débora notó. El hombre tenía un vendaje en el dedo índice izquierdo. Débora estaba tan perturbada por su presencia que sacó su teléfono discretamente y lo fotografió. Luego le entregó la imagen a la policía. Esa única fotografía abriría todo el caso. El nombre del hombre misterioso era Robert Louis Baker. En cuestión de semanas, los investigadores descubrieron algo crucial. El ADN de Baker ya estaba en las bases de datos de las autoridades. Era un agresor sexual registrado. Cuando compararon su ADN con las gotas de sangre encontradas dentro del Porsche robado de Fabio, obtuvieron una coincidencia perfecta. Para 2016, trabajaba como instructor de fitness, proyectando esa imagen de respetabilidad, mientras su pasado depredador permanecía oculto. Fue en ese contexto que por primera vez puso los ojos en Mónica Cimentelli. Mónica tenía 45 años y representaba todo lo que Baker codiciaba. Era elegante, sofisticada, casada con un hombre exitoso, viviendo el estilo de vida acomodado que él desesperadamente quería para sí mismo. Tenía 2 hijas adolescentes y parecía completamente dedicada a su esposo de más de 20 años. Para cualquiera que los observara desde afuera, era la imagen de una mujer que tenía todo lo que una persona podría desear. Según el testimonio posterior de Baker, su aventura comenzó apenas unas semanas después de conocerse en el gimnasio a principios de 2016. Lo que Mónica no se daba cuenta era que acababa de convertirse en la obsesión de un depredador sexual que ya había destruido una familia y estaba preparado para destruir otra. Baker se movió de inmediato para aislar a Mónica de su vida normal. La convenció de comunicarse exclusivamente a través de aplicaciones encriptadas como Viber y teléfonos desechables, tecnología diseñada para ocultar su relación a Fabio. Los investigadores descubrirían después algo que ilustra mejor que cualquier otra cosa la magnitud de esa obsesión. La mitad de todas las comunicaciones digitales de Mónica eran con Robert Baker, más que con su esposo, más que con sus 2 hijas juntas. La mitad de su vida digital estaba dedicada a este hombre. Deborah Ord, la amiga de Mónica que había fotografiado al hombre misterioso en el memorial, había comenzado a sospechar en el otoño de 2016, meses antes del asesinato. Había notado cambios en Mónica, una distancia nueva, una distracción inexplicable, una presencia invisible que parecía competir con todo lo demás en su vida. Pero en ese momento nadie podía imaginar hasta dónde llegaría todo esto. La pregunta que los investigadores ahora necesitaban responder era simple, pero devastadora. ¿Hasta qué punto Mónica Cimentelli sabía lo que Baker tenía planeado para su esposo? ¿Había sido una participante activa en el asesinato del hombre con quien había construido una vida durante 20 años? ¿O era una víctima más de la manipulación de un depredador experto en destruir familias? Las respuestas estaban en los teléfonos, en los mensajes encriptados, en la cronología de esa tarde de enero.
y lo que revelarían cambiaría todo. Deborah Ord había notado los cambios en Mónica meses antes de que todo explotara. La veía pasar cada vez más tiempo en el gimnasio, siempre rondando al mismo hombre. Cuando confrontó a Mónica directamente sobre la aventura, Mónica lo negó todo con vehemencia. Entonces Débora fue a Fabio y le advirtió que vigilara a los amigos del gimnasio de su esposa. La respuesta de Fabio es desgarradora en retrospectiva. Descartó la preocupación por completo. Confiaba en su esposa absolutamente. Después de 20 años de matrimonio, estaba convencido de que ella nunca lo traicionaría. Era el tipo de fe ciega que construyes después de 2 décadas compartiendo una vida, criando hijos, construyendo algo juntos. No tenía razón para dudar, no tenía razón para temer. Si tan solo hubiera sabido que en ese mismo momento Robert Baker ya estaba planeando su asesinato. A finales de 2016, un hombre llamado Christopher Austin voló desde Oregon hasta Los Ángeles. Su boleto de avión fue pagado por Robert Baker. Austin tenía 36 años y trabajaba como oficial de libertad condicional con jóvenes en situación de riesgo. Consideraba a Baker un amigo de toda la vida y creía que viajaba para una visita casual. Quizás algo de raquetbol, algo de sol californiano. No tenía absolutamente ninguna idea de que estaba siendo reclutado para un asesinato. Austin testificaría después que Mónica invitó a ambos hombres a su casa para cenar. Les sirvió pizza y les dio un recorrido detallado por la casa, prestando especial atención al patio trasero, donde Fabio acostumbraba a relajarse junto a la piscina después del trabajo. Les mostró el diseño, las salidas, los ángulos ciegos donde las cámaras no llegaban. Era reconocimiento disfrazado de hospitalidad. Una esposa mostrando su hogar a 2 invitados, mientras en realidad les señalaba el lugar exacto donde querían que su esposo muriera. Al mismo tiempo, Mónica contactó a una empresa de cámaras de seguridad para actualizar el sistema de vigilancia de su hogar. El nuevo sistema le permitía acceder remotamente a las cámaras desde su teléfono celular, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Significaba que podría saber exactamente cuándo Fabio estaba solo en casa y vulnerable. Podría monitorear sus movimientos desde la distancia con la misma frialdad con que monitoras el clima antes de salir de casa. Las preparaciones de Baker eran aún más siniestras. Compró dispositivos de rastreo GPS y los colocó secretamente en ambos vehículos de Fabio, su auto del día a día y el Porsche negro que tanto apreciaba. Baker podía monitorear cada movimiento de Fabio en tiempo real, rastreándolo como a una presa. Sabía cuándo salía, cuándo regresaba, cuánto tiempo pasaba fuera, qué rutas tomaba. Fabio vivía su vida completamente ignorante de que cada desplazamiento estaba siendo registrado y analizado por el hombre que lo mataría. Austin testificó que Baker le había dicho que Mónica estaba atrapada en una relación abusiva y desesperadamente quería que Fabio desapareciera de su vida. Baker pintó a Fabio como un esposo controlador y violento que hacía miserable la vida de Mónica. Se posicionó como el salvador de Mónica, protegiéndola de una situación peligrosa. Era la narrativa perfecta para convencer a alguien de participar en algo que de otra manera nunca consideraría. Pero la hija de Mónica, Jessica, proporcionaría después un testimonio que destrozó esa narrativa por completo. Jessica describió cómo una mañana de 2016 entró al dormitorio de su madre y encontró a Robert Baker en la cama de su madre. Esto no era sobre rescatar a Mónica de un abuso. No era sobre protección ni seguridad. Esto era sobre posesión.
Baker quería a Mónica completamente para él, su vida, su dinero, su atención total, y estaba dispuesto a matar para conseguirlo. El motivo financiero era abrumador. Fabio tenía una póliza de seguro de vida por valor de $1.600.000. Si él moría, Mónica lo cobraría todo. Podrían empezar de nuevo juntos, sin un divorcio complicado, sin batallas por la custodia de las hijas, sin división de activos. Solo una viuda y su nuevo novio, financiados con dinero de sangre. La fase de planificación estaba completa, solo necesitaban el momento perfecto. El 22 de enero de 2017, el día antes del asesinato, Mónica le envió un mensaje de texto a Baker. Fabio iba a la tienda. Según el testimonio de Christopher Austin, ese fue su primer intento de matar a Fabio. Baker y Austin se posicionaron para interceptarlo, con las armas listas y la adrenalina corriendo. Pero algo salió mal. Austin dijo después que no pudo seguir adelante con el ataque ese día. Quizás su conciencia finalmente se activó. Quizás la logística no era la correcta. Fuera cual fuera la razón, Fabio regresó a casa sano y salvo esa noche, completamente inconsciente de que su esposa acababa de intentar mandarlo matar. Pero Baker no se rendía. Había llegado demasiado lejos, invertido demasiado. Mónica le había prometido una nueva vida juntos, acceso al dinero del seguro, libertad de sus propias dificultades financieras. Le habló a Austin sobre la riqueza de Mónica, diciéndole que una vez que Fabio desapareciera, podrían escapar juntos y vivir la vida que merecían. El plan era directo. Hacer que pareciera un robo. Cobrar el seguro de vida. Empezar de nuevo en otro lugar. Esa noche, mientras Mónica consolaba a sus hijas y actuaba el papel de esposa devota, ya estaba planeando el funeral de Fabio en su mente. La actuación había comenzado. La trampa estaba tendida. Fabio Cimentelli tenía menos de 24 horas de vida. El 23 de enero de 2017, el día que destruiría a múltiples familias para siempre. El plan de Mónica requería un momento perfecto y una coartada hermética. Esa tarde salió de casa en su camioneta Ford negra, diciéndole a Fabio que iba de compras a Target. Un mandado rutinario, nada sospechoso. Las cámaras de vigilancia capturaron su camioneta entrando al estacionamiento de Target alrededor de las 4 de la tarde. Pero antes de que Mónica entrara a la tienda, alguien subió a su vehículo. Los fiscales creen que esa persona era Robert Baker, recibiendo las instrucciones finales para el asesinato. Mónica entonces entró a Target, estableciendo su coartada, mientras le enviaba mensajes a Baker diciéndole que el camino estaba despejado. Fabio estaba solo en casa. Baker recibió la señal y le dijo a Austin: «Ella va a la tienda. Tenemos una pequeña ventana». Austin testificó que Baker lo metió en la cajuela de un Nissan rentado y condujo hacia un área de preparación cerca de la casa de los Cimentelli. Cuando llegaron, Baker le entregó a Austin un cuchillo y le preguntó: «¿Estás conmigo?». Austin le diría después al jurado, con palabras que revelan todo sobre cómo fue manipulado: «Como un tonto, dije que sí y lo seguí». A las 4:18 de la tarde, los dos hombres trotaron hacia la casa como si fueran dos aficionados al fitness haciendo ejercicio por el vecindario. El disfraz perfecto, captado en múltiples cámaras de seguridad a lo largo de las calles de Woodland Hills. Nadie que los viera corriendo por esas calles acomodadas podría haber imaginado lo que llevaban en mente. Austin testificó que Baker le había dicho que la puerta principal debería estar desbloqueada. «Ella va a dejar la puerta abierta», le dijo. Cuando los fiscales preguntaron quién era ella, Austin respondió sin dudarlo: «La acusada». La puerta estaba efectivamente desbloqueada, exactamente como habían planeado.
Fabio Cimentelli estaba sentado tranquilamente en su patio trasero, relajándose junto a la piscina después de otro día exitoso como vicepresidente en Wella, una de las compañías de belleza líderes en el mundo. Había construido un imperio a través del talento y la determinación, trabajando con estrellas de Hollywood y siendo mentor de jóvenes estilistas que lo idolatraban. Tenía todo lo que un hombre podría desear, y no tenía ni idea de lo que se acercaba. Nunca los vio llegar. Robert Baker apuñaló a Fabio fatalmente múltiples veces en el cuello, el rostro y el pecho. El ataque fue tan vicioso que Baker se cortó su propio dedo en el proceso. El mismo dedo que estaría vendado cuando aparecería descaradamente en el servicio conmemorativo de Fabio apenas 3 días después. Fabio no tenía heridas defensivas, lo que sugería que fue tomado completamente por sorpresa por hombres a quienes nunca había visto, enviados por la mujer que le había prometido amarlo para siempre. Baker y Austin huyeron en el Porsche de Fabio, abandonándolo 5 millas más lejos. La cronología era perfecta, coreografiada como un ballet mortal. A las 4:53 de la tarde, los asesinos se alejaron en el auto. A las 4:54, exactamente 60 segundos después, el auto de Isabela entró al camino de la entrada. Los gritos de Isabela resonaron por todo el vecindario mientras ella descubrió el cuerpo de su padre y llamó al 911. El operador la guió a través de desesperados intentos de salvar la vida de Fabio, pero las heridas eran demasiado severas. Ya era demasiado tarde. Mónica llegó a casa minutos después para encontrar patrullas policiales y ambulancias rodeando su hogar. La actuación comenzó de inmediato. Cuando la amiga de Mónica, Elise Blue, llegó a la casa esa noche, un extraño la escoltó adentro con una advertencia escalofriante. No pises la sangre. Mónica parecía completamente devastada. Elise la recordó sentada, incapaz de formar oraciones coherentes, repitiendo una y otra vez las mismas palabras como un mantra. Ya no soy una esposa. Ya no soy una esposa. Como si estuviera procesando un shock inimaginable, como si el mundo se le hubiera derrumbado encima sin previo aviso. Pero mientras Mónica lloraba públicamente, en privado estaba celebrando. Esa misma noche, con el cuerpo de su esposo todavía sin enfriar, Mónica comenzó a preguntar sobre la póliza de seguro de vida de Fabio. Quería saber cuándo serían liberados el $1.600.000. No había ambigüedad en sus prioridades. No había tiempo para el duelo genuino. El dinero era lo primero. Fabio Cimentelli llevaba muerto menos de horas y ya su esposa estaba contando el dinero. El duelo de Mónica era una actuación elaborada, una performance ensayada con cuidado, ejecutada con la misma frialdad con que había planeado cada paso del asesinato de su esposo. Durante meses, Mónica mantuvo su fachada de viuda destrozada, mientras en privado continuaba su apasionada aventura con Baker. La vigilancia policial los capturó haciendo viajes románticos a Las Vegas y Myrtle Beach. Mónica se presentaba a sí misma ante los amigos de Baker como Mónica Baker. Ya vivía en la fantasía de su nueva vida juntos, construida sobre el dinero de sangre de su esposo. No había periodo de luto. No había respeto por el hombre que había construido todo lo que ella ahora pretendía llorar. Solo había apetito por la vida que se había comprado con su muerte. Mónica llamaba repetidamente a la detective Jean Parcell, pero no para buscar justicia por su esposo asesinado. Preguntaba por actualizaciones sobre la evidencia de ADN y estimaciones de cuándo podría ser liberado el dinero del seguro de vida. No le preocupaba atrapar a los asesinos de Fabio. Le preocupaba cobrar su pago. Pero los investigadores lo estaban documentando todo, cada movimiento, cada llamada telefónica, cada encuentro romántico. Y la red de mentiras estaba a punto de colapsar.
Para febrero de 2017, Robert Baker era el principal sospechoso. Su ADN en el Porsche robado de Fabio era evidencia irrefutable y devastadora. Cuando los investigadores interrogaron a Mónica sobre él, ella afirmó que apenas lo conocía. Les dijo a los detectives que ni siquiera estaba segura de su apellido. Solo lo conocía como Rob, un conocido casual del gimnasio. Cuando fue confrontada con la evidencia de la sangre de Baker en el Porsche, Mónica fabricó una historia elaborada. Afirmó que accidentalmente lo había golpeado con una raqueta durante un partido y había traído a casa una toalla ensangrentada del gimnasio. Era absurdo, desesperado, y los investigadores no lo creyeron por un segundo. Durante meses condujeron vigilancia sobre los amantes secretos, documentando su relación continua mientras Mónica actuaba el papel de viuda en público. La evidencia se acumulaba. Comunicaciones encriptadas en teléfonos desechables, compras de dispositivos de rastreo GPS, y lo más condenatorio de todo, su romance continuado mientras el cuerpo de Fabio apenas se había enfriado. El 14 de junio de 2017, la policía organizó una elaborada operación encubierta. Mónica y Baker fueron detenidos bajo el pretexto de una parada de tráfico de rutina. Los oficiales afirmaron que su auto podría estar robado y necesitaba ser verificado. Ambos sospechosos fueron esposados y colocados en la parte trasera de un auto policial equipado con dispositivos de grabación. Lo que se dijeron el uno al otro en ese momento sería usado después en su contra en el tribunal. Luego fueron arrestados y formalmente acusados de conspiración para cometer asesinato y asesinato en primer grado. Mientras eran procesados en custodia, el peso total de la evidencia en su contra quedó claro. Mónica fue colocada con una oficial encubierta que fingía ser su compañera de celda. En esa conversación, Mónica confesó con naturalidad: «Él no es solo mi amante, es mi confidente. Él lo es todo para mí». Incluso detrás de las rejas, su retorcida historia de amor continuó. La policía interceptó cartas de la cárcel donde Mónica se firmaba como la señora Baker y Mónica Baker. En una carta particularmente perturbadora, escribió palabras que revelan la profundidad de su obsesión por este hombre que la había convertido en asesina. En conversaciones grabadas en la cárcel, Baker le decía: «Te amo, cariño, de verdad». Estaban tan obsesionados el uno con el otro que continuaban planeando su futuro juntos, incluso enfrentando cargos de asesinato. La ilusión era total, la desconexión de la realidad absoluta. El juicio de Mónica Simentelli comenzó con el testimonio devastador de Christopher Austin, el oficial de libertad condicional que había ayudado a cometer el asesinato. A cambio de un acuerdo de declaración de culpabilidad, Austin acordó testificar contra Mónica. Su testimonio fue demoledor. Describió la misión de reconocimiento disfrazada de invitación a cenar, cómo Mónica les había mostrado específicamente el patio trasero donde Fabio moriría después. Relató las promesas de Baker sobre el dinero del seguro, el plan detallado, cada paso que habían tomado juntos hacia ese lunes de enero. Pero entonces llegó un giro sorprendente. El propio Robert Baker testificó en defensa de Mónica. En un aparente intento de salvarla, afirmó que ella no tenía ningún conocimiento del plan de asesinato. Baker insistió en que había actuado solo porque estaba obsesionado con ella, que quería que estuviera con él en todo momento, que no había podido controlar esa obsesión. El testimonio de Baker creó alguna duda razonable, pero los fiscales tenían evidencia circunstancial abrumadora que apuntaba en una dirección imposible de ignorar. Los dispositivos de rastreo GPS comprados y colocados en los vehículos de Fabio. La puerta desbloqueada exactamente cuando habían planeado. La coartada perfectamente cronometrada en Target. Las preguntas inmediatas sobre el dinero del seguro la misma noche del asesinato. Los viajes románticos mientras la familia de Fabio estaba de luto.
el hecho de que Mónica había actualizado el sistema de cámaras de seguridad de la casa para poder monitorear los movimientos de Fabio desde cualquier lugar. Todo apuntaba a Mónica como la mente maestra. La fiscal adjunta de distrito, Beth Silverman, les dijo a los jurados que el caso era fundamentalmente sobre traición. Mónica había engañado a todos, a su esposo, a sus hijas, a sus amigos, a los investigadores. Había orquestado cada detalle del asesinato, y la fiscal hizo un argumento particularmente poderoso sobre el comportamiento de Mónica después del crimen. Había dejado a sus hijas adolescentes en casa esa noche, aparentemente sin preocuparse por los peligrosos ladrones que acababan de matar a su padre. ¿Por qué? Porque no había ningún peligro real. Ella sabía exactamente quiénes eran los asesinos. Ella los había enviado. El abogado defensor de Mónica argumentó que ella era culpable de estupidez, duplicidad, mentiras y adulterio, pero no de asesinato. Afirmó que era simplemente una mujer tonta atrapada en una aventura, manipulada por la obsesión de Baker. El jurado tendría que decidir. ¿Era Mónica una víctima inocente de la fijación de Baker? ¿O era la calculadora mente maestra que había orquestado el brutal asesinato de su esposo por dinero y pasión? El 11 de abril de 2025, después de 8 horas de deliberación a lo largo de 3 días, el jurado alcanzó su veredicto. Culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato con circunstancias especiales de asesinato por ganancia financiera y asesinato en espera, cargos que conllevaban cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. El 23 de junio de 2025, Mónica Cimentelli fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez señaló específicamente al dictar la sentencia que después de escuchar toda la evidencia en este asunto, encontraba que la acusada había sido la mente maestra de esta conspiración para cometer asesinato. Robert Baker ya había sido sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional después de declararse no contendiente. Christopher Austin recibió 16 años a cadena perpetua por su cooperación con los fiscales. Las consecuencias de lo que Mónica eligió se extienden mucho más allá de su propia vida. Sus hijas perdieron a ambos padres. Uno al asesinato, el otro a la codicia y la obsesión. Ahora deben navegar por la vida sabiendo que su madre orquestó la muerte de su padre, que la mujer que las crió, que las consoló esa noche mientras el cuerpo de Fabio aún no se había enfriado, fue quien envió a los hombres que lo mataron. Esa es una herida que ningún veredicto puede sanar completamente. El hijo de Fabio de su primer matrimonio, Luigi, guarda el Rolex de su padre cerca. Lo usa en ocasiones especiales cuando quiere sentirse cerca de él. Ese reloj, el que los asesinos podrían haber robado fácilmente, pero dejaron atrás porque nunca se trató de un robo, se ha convertido en el símbolo más perfecto de lo que este caso fue en realidad. No se trataba de relojes, no se trataba de billeteras ni de posesiones materiales. Se trataba de una mujer que quería todo: pasión, emoción, dinero, una vida nueva. Y estaba dispuesta a destruir a su familia para conseguirlo. Fabio Cimentelli había construido una vida hermosa a través del trabajo duro y la determinación. Había dejado Italia con poco más que talento y ambición y había creado algo extraordinario. Asesoraba a jóvenes estilistas, trabajaba con estrellas de Hollywood, amaba profundamente a su familia. Varios programas de becas y educativos ahora llevan su nombre, asegurando que su legado de generosidad continúe. Pero su vida fue cortada a los 49 años por la persona que mejor lo conocía, que menos lo amaba y que más quería su dinero. Al final, Mónica obtuvo exactamente lo que quería: una vida con Robert Baker.
solo que no la que había imaginado. En lugar de vacaciones de lujo y dinero del seguro, pasarán el resto de sus vidas en celdas de prisión separadas. Su retorcida historia de amor, reducida a llamadas telefónicas monitoreadas y cartas leídas por guardias. Este caso es un recordatorio escalofriante de que el mayor peligro puede venir de aquellos más cercanos a nosotros, de la persona que duerme a nuestro lado, que comparte nuestro hogar, que cría a nuestros hijos, que promete amarnos hasta que la muerte nos separe. A veces lo dicen de manera más literal de lo que jamás podríamos imaginar.